Hola nuevamente, estimados y estimadas, les saluda Obed Martínez. Siguiendo con el curso en Telesalud, específicamente en la lección número 3 del módulo número 1, específicamente vamos a hablar sobre la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito de la salud, ¿verdad? El cual pues comprende los temas que ya habíamos descrito previamente, donde hablaremos un poco sobre la historia de las tecnologías de información y comunicación, algunas conceptualizaciones que se deben de manejar, como por ejemplo saber cuál es la diferencia entre la salud digital, e-salud, telesalud, la M-salud, la telemedicina. Hablaremos de igual manera de la aplicación por medio de las tecnologías de la información de aspectos en medicina, ¿verdad? Entonces, describiremos brevemente lo que implica un portal para pacientes, citas médicas virtuales, control a distancia, el dinamismo entre los médicos, hasta llegar a los limitantes en telesalud. Posterior hablaremos un poco sobre los sistemas de información en salud, las competencias que el personal de salud debería de tener en cuanto al manejo, uso y percepción de las tecnologías de información y comunicación, para concluir pues con una actividad de aprendizaje. Decimos entonces que la aplicación de la salud comprende pues algunos conceptos generales, donde las tecnologías de información constituyen esa herramienta fundamental en el proceso de implantación de la sociedad de la información, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que las tecnologías son esa herramienta que va a fundamentar pues en su mayoría en todas las áreas del conocimiento pues un sustento, una herramienta donde podemos nosotros apoyarnos. Las tecnologías han ido impregnando todas las áreas de la sociedad durante los últimos años y en la actualidad se encuentran presentes en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, tal cual lo habíamos mencionado previamente. El grado de aceptación es mayor entre los jóvenes y va creciendo según aumenta la edad, según aumenta la edad del usuario, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, son algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta, la adaptabilidad que tiene cada uno de los usuarios, ya sea el paciente, ya sea el especialista en el área, pero se ve un decrecimiento del uso como tal de la tecnología a medida pues aumenta la edad de ese usuario. El tema número 1, un poco sobre historia, pero en realidad son algunas conceptualizaciones que debemos de manejar sobre las tecnologías en el ámbito de salud. Una de ellas pues es la influencia que tiene la tecnología y cómo ésta está cambiando la manera en la que se producen las relaciones entre la población. Por ejemplo, desde 3 perspectivas tenemos lo relativo a los ciudadanos haciendo uso de la telefonía móvil y el acceso a internet, pues ahora se encuentran mayor informados, pueden acceder a múltiple información, ¿verdad? Entonces, a través de esos canales de comunicación, a través de esas 2 herramientas, ¿verdad? Desde la perspectiva de una empresa, pues siempre haciendo uso de internet, una empresa sistematiza y automatiza procesos, lo cual implica productividad, implica ser competitivo en el mercado. A nivel de administraciones, pues tenemos el gobierno electrónico, ¿verdad? Entonces es a lo que se apunta al incorporar las tecnologías de la información en estos ámbitos, ¿verdad? Entonces, por eso es una descripción general de lo que es la influencia de las tecnologías en cuanto a las relaciones con la población. En el ámbito de salud, pues la influencia de las tecnologías puede verse de esta manera. Por ejemplo, tenemos por un lado tenemos la tecnología, por otro pues la praxis médica que se ha venido desarrollando a lo largo de los años, iniciando en una salud actual. Bueno, en realidad son tratamientos sintomáticos genéricos que se han venido desarrollando para posterior trasladarnos a una medicina traslacional, o mejor dicho, donde empezamos a involucrar un tanto las tecnologías para poder desarrollar, sistematizar procesos y automatizarlos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una historia clínica en salud.
Por último, tenemos ya a nivel de praxis sistemas expertos que van orientados hacia la preservación, que eso ya es una medicina personalizada, donde, visto desde la perspectiva de tecnología, le llamamos automatización de procesos, ¿verdad? Entonces, la telesalud pues se dirige hacia eso, ¿verdad? Hacia tener una medicina personalizada donde haya una automatización de procesos y que permita tener sistemas expertos, incluso especialistas, ¿verdad? En estos, que van a ser ustedes, ¿verdad? A través, haciendo uso de esa tecnología para lograr esa medicina personalizada. Siempre hablando de la influencia de las tecnologías de la información en el ámbito de la salud, decimos que abren un amplio abanico de posibilidades encaminadas a la renovación y mejora de relaciones entre el ciudadano, o sea, el paciente y el médico y el médico, ¿verdad? Y el médico y el gestor. Entonces, hay una sinergia entre esos elementos cuando nosotros involucramos las tecnologías de la información en el ámbito de salud. A pesar de que la tecnología para el ámbito de salud tiene un costo muy elevado, suele orientarse hacia, más que todo aquella tecnología que se orienta hacia el ámbito de salud especializado, ¿verdad? Entonces, decimos aquí que a medida pues se siga utilizando las tecnologías de la información en este ámbito, pues van a ir abaratándose el costo de acceso pues a esa tecnología como tal. Entonces es una pequeña desventaja que tiene en este momento pues el uso de la tecnología o la influencia de la tecnología en el ámbito de la salud, entonces visto desde el punto de vista económico, ¿verdad? Viendo algunos beneficios, podemos identificar pues que las tecnologías nos van a proveer en el ámbito de la salud una portabilidad. Podemos acceder a múltiple información por medio de diferentes herramientas. Nos van a permitir obtener información instantánea o compartir información instantánea entre los médicos, compartir información instantánea entre el paciente y el médico y de igual manera entre el médico y el paciente, ¿verdad? Entonces hay una sinergia entre todos estos elementos a partir de las tecnologías. Trasladándonos a conceptualizaciones generales sobre las tecnologías de información y comunicación en el ámbito de salud, pues habíamos mencionado 4 elementos que es importante conocer. Por ejemplo, la salud digital, e-salud, telesalud, m-salud y telemedicina. Visto de forma gráfica, pues se vería como la imagen que ustedes pues pueden observar en este momento. Teniendo en el primer nivel, o digámoslo así, en el área más grande, el campo más grande, es la salud digital. En el segundo nivel tenemos a la salud electrónica. Tercer nivel tenemos a lo que es la telesalud y en el cuarto nivel tenemos pues la telemedicina. Tenemos de manera transversal lo que es la m-salud. Ya vamos a ver por qué. Entonces iniciaremos definiendo pues lo que es la salud digital. Decimos entonces, estamos en este nivel, ¿verdad? El nivel más grande o el área más grande. Decimos que la salud digital es un dominio multidisciplinario que involucra a muchas partes interesadas. ¿Cuáles son esas partes interesadas? Pues incluye a los clínicos, a los médicos, ¿verdad? Enfermeras, a todos aquellos especialistas en las ciencias de la salud, investigadores, científicos con una amplia gama de experiencia en la salud, ¿verdad? Lógicamente, en ingeniería, ciencias sociales, salud pública, economía de la salud y gestión de datos. Entonces, aquí hay una sinergia entre los diferentes autores que podemos identificar, buscando pues una operación eficiente, ¿verdad? Que lógicamente es un camino que se promueve para que estas organizaciones puedan operar eficientemente y proveer un servicio de salud adecuado para el individuo y lógicamente pues que sea a un valor accesible y que sea real, ¿verdad? Entonces, básicamente la salud digital es eso, es un dominio multidisciplinario
que permite la operación eficiente entre estos elementos que acabamos de mencionar. Ahora bien, vamos a definir lo que es M-Salud. M-Salud pues se ve de manera transversal a tres de ellos, ¿verdad? A tres conceptos previos mencionados. ¿Por qué razón? Porque es el uso de los dispositivos móviles, como los teléfonos, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales personales y otros aparatos inalámbricos en la práctica médica y de salud pública, ¿verdad? Entonces, debido a que son esas herramientas, se ve de manera transversal en la imagen. Tenemos el siguiente concepto, que sería el siguiente nivel, es salud, que consiste pues en un conjunto de soluciones tecnológicas que sirven de base y apoyo estructural para implementar las aplicaciones de salud. ¿Cómo qué aplicaciones? Pues aquellas que van orientadas hacia la gestión de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento, del seguimiento de pacientes. Entonces, e-salud comprende esas soluciones tecnológicas que van orientadas hacia estas acciones en particular. Si lo viéramos a manera de ejemplo, sería utilizar herramientas como un registro médico electrónico, ¿verdad? O historia clínica electrónica. La misma telesalud, que incluye la telemedicina, son ejemplos de la praxis de incluir soluciones tecnológicas para esas acciones en particular. El mismo aprendizaje en línea, ¿verdad? Es una solución tecnológica que le va a permitir pues realizar funciones como formación o aprendizaje a distancia. La educación continua sobre las tecnologías de la información es otro ejemplo, ¿verdad? Y por último, la estandarización e interoperabilidad, que básicamente esta es una característica propia de los sistemas de información o de algunas soluciones tecnológicas. ¿Para qué? Para posibilitar pues que un sistema en particular permita el intercambio de información, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos serían un par de ejemplos de la aplicabilidad que tiene la e-salud, pues mediante estas, que básicamente son estas soluciones tecnológicas para el desarrollo de estas acciones en particular. El siguiente concepto es la telesalud, donde decimos que abarca una definición más amplia e incorpora los conceptos de servicios de atención sanitaria, gestión y educación, ¿verdad? Entonces, se refiere a la incorporación de las tecnologías en los sistemas de salud, incluyendo servicios médicos, académicos, administrativos y técnicos, con el propósito de intercambiar información en el ámbito de la salud. Ahora bien, a pesar de que aquí dice que es una definición más amplia, no quiere decir que sea más amplia que la e-salud ni que la salud digital, ¿verdad? Entonces, es más especializada. ¿Por qué razón? Porque si retrocedemos un poco, hablábamos de que hablábamos de que la salud digital era un dominio multidisciplinario entre estos elementos, con el fin de realizar operaciones eficientes, que lógicamente van apuntadas hacia proveer una salud óptima para el individuo, ¿verdad? Y que esté a un valor accesible y que sea real. La M-Salud pues son las herramientas, ya lo habíamos mencionado, y la E-Salud pues son las soluciones tecnológicas que sirven como base y apoyo estructural para realizar esas acciones. Entonces, como soluciones tecnológicas podemos tener hardware, podemos tener software, podemos tener en fin, un conjunto de herramientas que se pueden utilizar para un fin en común. Y la telesalud pues sería la incorporación de las tecnologías de la información en los servicios médicos, administrativos, académicos y técnicos. O sea, no necesariamente tienen que ir orientados hacia la práctica médica, sino para optimizar recursos monetarios, administrativos, de inventario, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que permite la telesalud pues es incorporar todos esos elementos a través de las tecnologías de la información, con el propósito pues lógico de intercambiar información en el ámbito de la salud, ¿verdad? O sea, volver eficientes esos procesos. Y por último tenemos la telemedicina, que básicamente es el intercambio de información médica, ¿verdad? O sea, estamos al nivel más específico. Cuando hablamos de telemedicina pues se refiere a eso, intercambio de información médica, desde un punto o un sitio hacia otro, por medio de las tecnologías de la información y comunicación, con el objetivo de mejorar el estado de salud
de un individuo. Decimos que la telemedicina es una ciencia abierta y en constante evolución, ya que incorpora nuevos avances en la tecnología, responde y se adapta a las cambiantes necesidades de la salud y contextos de la sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de telemedicina, pues nos referimos a intercambio de información médica. De una manera general, todos estos conceptos que hemos mencionado y otros adicionales que según el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica de Salud en México, estructura pues que la composición de la telesalud, si nos vamos atrás, estamos hablando del nivel 3, ¿verdad? Estamos hablando de estos dos últimos. Está compuesto porque, lógicamente, por la telemedicina, hay una teleeducación, hay una asesoría médica a distancia, hay un telemonitoreo, salud móvil, ofimática médica, telediagnóstico, interconsulta a distancia, ¿verdad? Todos estos serían los elementos que compondrían pues la telesalud. La manera de conceptualización pues básicamente es conocerlos y ver de qué manera pues interactúan para con la telesalud, telemedicina, que son como la esencia del curso en particular. Decimos que, les había comentado de que íbamos a hablar un poco sobre la aplicación de la telesalud a través de la tecnología de la información y comunicación. A pesar de que lo hemos visto desde el inicio, vamos a tratar de ser un tanto más específico en esta parte, para lo que aquí tenemos un pequeño ejemplo donde, para que podamos observar la aplicabilidad de las tecnologías de manera específica o de manera real, si se puede decir así. Consideremos el escenario de un paciente con diabetes. ¿Cómo podría ayudársele? Haciendo uso de tecnologías de la información. Bien, por aquí les listé una serie de beneficios que nos proveen las tecnologías de la información para esta finalidad en particular. La número 1, usar un teléfono celular para registros de comidas, medicamentos, dosis y niveles de azúcar en la sangre, para que el personal de enfermería lo revise y que pueda responder de manera electrónica, ¿verdad? Entonces, ese sería uno de los beneficios. El número 2 sería uso de aplicaciones para un recuento de carbohidratos. Uso de una aplicación para calcular en función de la dieta y del nivel del ejercicio cuánta insulina necesita. Usar un portal en línea para pacientes para consultar los resultados de sus análisis, programar citas, solicitar renovación de recetas médicas o enviarle correos electrónicos a su médico. Encargar suministros para análisis y medicamentos en línea. Realizarse una fotodetección retinal con un dispositivo móvil en el consultorio médico, lógicamente en lugar de pedir una cita con un especialista, ¿verdad? Entonces las tecnologías nos podrían facilitar ese tipo de cosas. Recibir recordatorios por correo electrónico, mensajes de texto a su teléfono, pues lógicamente, cuando necesite una vacuna contra la influenza, un examen de los pies u otro cuidado preventivo, ¿verdad? Entonces esto sería una serie de beneficios que ese paciente con diabetes, a través de las tecnologías, pues podría beneficiarse. Algunas formas de aplicación, ya entrando a la esencia del tema número 3, ¿verdad? Algunas formas de aplicación de las tecnologías de la información, pues es a través de un portal de pacientes, ¿verdad? Un portal de pacientes pues podría ser el módulo de un sistema de información que esté destinado a esta función en particular. ¿Pero qué es un portal de pacientes? Decimos que es una alternativa al correo electrónico, que es generalmente un medio inseguro para comunicar información médica confidencial. El portal es una herramienta virtual más segura donde se puede hacer lo siguiente. Por ejemplo, eso y más: comunicarse con el médico o con un miembro del personal de enfermería, ¿verdad? Solicitar la renovación de recetas médicas, revisar los resultados de las pruebas y resúmenes de consultas anteriores, programar citas médicas o solicitar recordatorios de citas. Entonces, el portal de pacientes va a ser aquella herramienta virtual que nos va a permitir poder desarrollar o conocer qué tiene este paciente y todo su historial médico que haya venido acumulando a lo largo de un periodo de tiempo. Otra aplicabilidad o forma de aplicación de las tecnologías de la salud a través de las tecnologías son las citas médicas virtuales.
Pues básicamente esta funcionalidad pues permitiría consultar a tu médico o a un miembro del personal de enfermería a través pues de una videoconferencia en línea sobre pues las citas médicas, ¿verdad? O sobre planificación, prevención, dudas que se tengan sobre alguna enfermedad en particular, hacerlo mediante una videollamada, hacerlo mediante un mensaje, explicar cuáles son los padecimientos y que el médico pues pueda proporcionarle una atención, una consulta pues personalizada. Otra aplicabilidad o forma de aplicación es el control a distancia. El médico va a poder controlar la salud de sus pacientes a distancia mediante pues diversas tecnologías. Le van a permitir, y lógicamente haciendo uso del equipo médico específico para poder controlar la salud de forma remota. Entonces, algunas herramientas que pueden servir para esta funcionalidad decimos que son las aplicaciones web o móviles, que lógicamente para poder cargar información que el paciente coloque ahí, cuáles son sus padecimientos, cuáles son cuál es su estado actual, ¿verdad? Un ejemplo de ello es el nivel de glucosa en la sangre. Entonces, aplicaciones móviles para poder recabar esa información. Dispositivos que registren, miden y transmiten de forma inalámbrica o alámbrica información, como por ejemplo la presión arterial o la glucosa en la sangre. Entonces, un dispositivo que esté 100%, 24 horas conectado a internet y que esté alimentando los sistemas de información para monitorear esos niveles en el paciente como tal. Dispositivos de control en el hogar para personas mayores o personas con demencia, para detectar cambios en actividades normales como caídas, etcétera, ¿verdad? Eso se hace haciendo o incorporando una serie de sensores, ¿verdad?, donde se monitorea este tipo de acciones. Otra forma de aplicar la salud a través de las tecnologías es que nos facilita el dinamismo entre los médicos, ¿verdad?, entre los especialistas. Decimos que los médicos también pueden aprovechar la tecnología para brindarle una mejor atención a sus pacientes. Un ejemplo práctico de ello es cuando se hacen consultas virtuales, por ejemplo, de los médicos de atención primaria, obtengan una perspectiva de un especialista, ¿verdad? Esto cuando se tienen preguntas acerca de un diagnóstico o tratamiento en particular del estado de salud de un paciente. Otra forma de aplicar las tecnologías pues es a través de los expedientes médicos personales electrónicos. Ya lo habíamos mencionado previamente, pero aquí de manera más específica decimos que un sistema electrónico de expedientes médicos personales es una recopilación de información sobre la salud de un paciente que se pueda controlar y se pueda conservar, ¿verdad? Entonces, decimos que en una emergencia, por ejemplo, un expediente médico personal puede proporcionar la información vital al personal de emergencias de manera rápida, como por ejemplo diagnósticos actuales, cuál ha sido su salud durante los últimos periodos de tiempo, cuáles son sus alergias, cuáles son los medicamentos que utiliza o cuáles son los medicamentos que actualmente utiliza, ¿verdad? Y la información de contacto pues del médico que lo ha venido tratando. Y para ir finalizando con este tercer tema, que son la aplicabilidad de las tecnologías y de la aplicabilidad, de la salud a través de las tecnologías, decimos que la telesalud tiene un gran potencial. ¿Cuál es ese gran potencial? Pues que en Honduras, por ejemplo, no hay una apertura amplia de lo que es la telesalud. Hemos visto muchos ejemplos a nivel de Latinoamérica, pero que en Honduras pues hasta el momento pues se vienen incorporando, y qué mejor que hacerlo ahora, ¿verdad? Entonces, el potencial de la telesalud es poder brindar la oportunidad de hacer que el cuidado de la salud sea más eficaz, esté mejor coordinado y esté más cerca de casa, ¿verdad? Entonces, sabemos que tenemos un país donde la distribución de la población es muy dispersa, ¿verdad? Y no digamos a nivel del interior del país, y explotar este potencial de la salud pues está limitado a la creatividad. ¿La creatividad de quiénes? De ustedes, que son los especialistas en el área de la salud, y en cómo ustedes van a incorporar estas
tecnologías y las van a poner en práctica, ¿verdad? Entonces, el potencial de la telesalud es muy amplio, a pesar de que se tienen un par de limitaciones que se las enumero por aquí de igual manera, para que siempre haya pues ese equilibrio, ¿verdad? En saber cuáles son los riesgos y saber cuáles son las ventajas o desventajas, ¿verdad? Decimos que unas limitaciones en telesalud sería tiene el potencial, ¿verdad?, para ofrecer una atención mejor coordinada, pero también podría fragmentar la atención médica, generando brechas en la atención, uso excesivo de la atención médica, uso incorrecto de medicamentos o atención innecesaria, ¿verdad?, o superpuesta. Otra limitante, pues la disponibilidad de internet en la región. Ese es uno de los factores que más influye en nuestro país, o por el costo de los dispositivos móviles. Sabemos que en Honduras bueno, tenemos un 60% de la población en pobreza, ¿verdad?, y pobreza extrema. Entonces, además de ello, tenemos una infraestructura no adecuada para proveer un servicio de internet fluido, ¿verdad? Sabemos de que en el interior del país pues es muy deficiente el acceso a internet, así que esas son algunas limitantes que tenemos en nuestro país con la telesalud. Ahora bien, con respecto a los sistemas de información que están orientados hacia proveer servicios o hacia la sistematización y automatización de servicios en el ámbito de salud, pues decimos que los sistemas de información pues son aquellas aplicaciones, ¿verdad?, de software que vamos a utilizar con un fin médico. Entonces, aquí vamos a decir que frecuentará el equipo médico los pacientes con el fin de interactuar e intercambiar información, ¿verdad? Entonces, el sistema de información es creado con esa finalidad. Permitirán la centralización o integración de todos los servicios proporcionados por la telemedicina. Por ejemplo, podemos tener módulos para la atención de pacientes, que dentro de ese módulo podemos desarrollar acciones como una historia clínica electrónica, ¿verdad?, una sala de videoconferencias, un chat, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese módulo puede estar compuesto por múltiples acciones que ya hemos identificado previamente, así de manera dispersa. Podemos ejemplificar otro módulo, ¿verdad?, módulos para especialistas, de acorde a la especialidad de cada uno de los médicos o del área de la salud en particular. Decimos que los sistemas de información en salud están centralizados pues en la atención al paciente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a ver la interacción de todos estos elementos? Tenemos laboratorios, tenemos farmacias, tenemos hospitales, la enfermería como tal, los médicos generales o la medicina general. Tenemos la emergencia, asistencia domiciliaria, la administración, aseguramiento de los procesos, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos interactúan a través de un sistema de información orientado hacia esta área, ¿verdad? Utilizando el canal de comunicación más frecuente, que sería internet, pues, se vería de esta manera, donde tenemos como en primera instancia pues el área de la salud o la región, la red sanitaria regional. Tenemos algunos elementos como las redes públicas, las redes corporativas, que vendrían a ser esas emergencias sanitarias, sociosanitarios, otros recursos sanitarios, donde vemos aquí que en las redes públicas está compuesta también por los pacientes, ¿verdad?, que a través de internet pues tienen acceso a través de internet tienen acceso a esos servicios de salud como tal. Y los médicos de igual manera pueden tener acceso a asociaciones científicas de profesionales, redes de investigación, información propiamente científica, recursos de formación, recursos de salud pública, asociaciones de pacientes y ciudadanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una conectividad general a través de un sistema de información que está orientado hacia este ámbito. Otra forma gráfica de poder interpretar lo que es la salud electrónica, siempre, como ya lo mencionamos, orientada hacia la atención del paciente, que lo tenemos aquí en el centro.
quien a través de un dispositivo va a tener, a través de un dispositivo y un sistema de información, va a tener acceso a un centro médico, a una atención médica, donde se le pueden proveer sus medicamentos mediante una receta electrónica. A su vez, este centro, o mejor dicho, esta atención médica puede interactuar con otras bases de datos donde pueden compartirse opiniones entre médicos y puede retroalimentarse pues al paciente mismo, ¿verdad? A través de los distintos dispositivos que pueden ser teléfonos móviles, puede ser internet, etc. Para ir terminando, que resta mencionar pues que ustedes como especialistas de la salud deben de tratar de tomar las tecnologías de la información como esa herramienta que no los va a defraudar, va a estar ahí con ustedes y va a desarrollar pues las acciones que sean pertinentes para poder volver eficientes las acciones en el ámbito de salud. ¿Qué competencias deberían ustedes formar? Yo les enumeré 5, ¿verdad? Existen muchas, pero considero de que estas 5 son indispensables para que ustedes puedan hacer un uso eficiente de las tecnologías en este ámbito, ¿verdad? En su función diaria. La número 1, uso eficiente de la tecnología, optimizando la prestación de servicios, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer la tecnología para poder desarrollar la labor cotidiana eficientemente. La número 2 es una adaptación a las nuevas maneras de acceso a la información y al conocimiento. ¿Qué quiere decir? Bien, con esa adaptación a las nuevas maneras de acceso a la información me refiero a familiarizarse con bases de datos científicas donde se publican nuevos tratamientos, nuevas herramientas para desarrollar pues la acción médica, ¿verdad? Que ustedes cotidianamente desarrollan. Número 3 sería la gestión de la información y del conocimiento. Cómo usted utiliza la información, qué conocimientos obtiene y cómo lo pone en práctica. La generación de conocimiento, o sea, qué conocimiento usted obtiene a través de su experiencia utilizando las tecnologías de la información y la interacción que tiene sus pacientes o usted tiene con la comunidad de sus pacientes, ¿verdad? Y por último es cómo usted utiliza o cómo se difunde ese conocimiento a través de su sociedad de especialistas en la salud, ¿verdad? O sea, cómo atienden eficientemente a esos pacientes para proveerles pues un buen servicio. Entonces básicamente esas son las competencias que yo considero pertinentes que ustedes haciendo uso de las tecnologías deben de manejar. Y por ahí les dejo los recursos de donde se obtuvieron pues las imágenes, algunas, ¿verdad? Claro, y las diferentes referencias bibliográficas. Sin más, me despido y les deseo éxitos.